entender tu diseño humano te ayuda a entender cómo puedes entrar en este fluir y cómo puedes vivir tu vida a tu manera. Bueno, estamos acá reunidos en el primer episodio del podcast que estamos iniciando en Cosmo Café y Arte, que lo estamos llamando Charlas en la Luna. Nuestro primer invitado, con mucho honor, recibimos a Rocco de Gaetano. Muchísimas gracias. Que se especializa en diseño humano. Así es. Bueno, el diseño humano yo lo veo como un mapa. Es un mapa que habla de cómo funciona nuestra energía. Okay. Podemos ver un montón de cosas. Entre esas cosas podemos ver qué es lo que vinimos a hacer al mundo, cómo tomar decisiones, cómo movernos por el mundo de una manera alineada a nosotros, a nuestra energía. En general, a los seres humanos no se nos enseñó a desplegar nuestro potencial. Por el contrario, se buscó condicionarnos y que seamos uno más del montón, como una oveja más, ¿no? del ganado. Uh-huh. Esto precisamente lo que hace es no desplegar nuestro potencial y que nosotros no vivamos alineados a nuestra energía, porque ni siquiera sabemos cuál es la energía que tenemos o qué es lo que vinimos a hacer. El diseño humano nos muestra un mapa individual de cada uno de esas características, donde podemos entender cómo tomar mejores decisiones, cómo se presenta la energía en cada área de nuestra vida. Uh-huh. ¿Es algo con lo que nacemos y es así a lo largo de nuestra vida o puede ir cambiando nuestro mapa? No, si es algo con lo que nacemos, el diseño humano se calcula con base a tus datos de nacimiento y con ese dato, en una página se calcula la carta y esa carta es así para toda tu vida. Obviamente, sí hay cosas que se transforman, porque esa es una de las preguntas que más me suelen hacer. Hay cosas que se transforman a medida que vos vas entendiendo, comprendiendo cada vez más tu diseño y dejás de vivir a través del condicionamiento que se te impuso y empezás a vivir tu diseño. Ahí dijiste una palabra clave que me parece que la podemos explicar un poquito más, el condicionamiento. El condicionamiento es todas esas cosas que te enseñaron que no tienen que ver con tu esencia. Uh-huh. Son creencias, estructuras mentales, formas de comportarse, de vivir, formas de actuar que fueron diseñadas de cierto modo para que a vos no te permitan desplegar ese potencial del que estábamos hablando, ¿no? Como que te condicionan. Claro, sería como el deber ser. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llegó a vos esta herramienta? Bueno, lo fui escuchando como así a lo lejos. En alguna que otra ocasión tengo el recuerdo de estar con alguna amiga, con mi expareja, como de que me hablen así de diseño humano, de escucharlo así como de fondo en alguna conversación. Y después sí me acuerdo de un momento muy concreto en el que yo en ese momento estaba en Bariloche, fui con dos amigas y con mi expareja, fuimos a tomar algo y estas dos amigas estaban haciendo cursos de diseño humano. Uh-huh. Y ahí me empezaron a hablar de la herramienta, yo ya estaba medio en la movida de cuestiones espirituales y me empezaron literalmente calcularon mi carta y me empezaron a hablar lo que venían aprendiendo en los cursos sobre mi carta. Y ahí fue donde conecté y empezó a resonarme un montón toda la información que me estaban compartiendo. Claro. ¿Vos qué tipo sos? Yo soy proyector emocional 6-2. Ok, ahí ya tiramos un montón de data. Es como, vendría a ser proyector emocional 6-2, vendría a ser como en astrología lo que se conoce como Sol, ascendente y Luna. Vos tenés perfecto. Tu tipo áurico, tu estrategia, que en realidad la estrategia se asocia al tipo áurico, tu autoridad y tu perfil, que son como las características más importantes, se podría decir. O sea que una persona apenas calcula su carta o mapa, prefieren decirle. Tiene distintos nombres. Puede ser, lo podemos ver como un mapa, en sí. El gráfico se llama carta. Sí. Pero también lo podemos. Cuando una persona calcula su carta, ¿por dónde arranca? ¿Qué es lo principal que tiene que conocer? Lo principal que tiene que conocer es su tipo áurico. Claro. Su tipo áurico habla de cuál es tu presencia áurica en el mundo. Uh-huh. Es como lo que viniste a hacer. La forma en la que tu energía se presenta ante otras personas
también, bueno, asociado a tu tipo áurico está tu estrategia, que vendría a ser lo segundo más importante, que es cómo vos te relacionás con el mundo, cómo vos te movés por el mundo y también cómo te relacionás con otras personas. Y el seguido de eso, la autoridad, que es cómo vos tomás decisiones. Cómo vos no solo tomás decisiones, sino cómo vos encontrás claridad para avanzar en la vida. Que eso puede ser tomar una decisión, como puede ser encontrar claridad sobre una pregunta que tenés o sobre un conflicto que estás viviendo. ¿Y cuáles son esos tipos que existen? Tenemos 4 tipos áuricos y un subtipo. El tipo más común es el generador, que asociado a él está el subtipo de generador manifestante. El siguiente es el proyector, después tenemos al manifestador y al reflector. Cada uno tiene ciertas características en este moverse por el mundo y en este comportarse que hacen que, de cierto modo, si todos estuviéramos alineados con nuestro diseño, la sociedad funcionaría de manera muy fluida y eficiente, porque cada uno estaría representando la energía que vino, el rol y el lugar que vino a ocupar. Claro. ¿Y qué característica podés decirnos de cada uno? En rasgos generales, bueno, los generadores son las personas que vinieron a trabajar al mundo, son los que vinieron a hacer, se caracterizan por tener un centro que es el centro del sacro definido, que eso lo que les da es energía constante. Pero no solo para trabajar y ya, sino que vinieron a conectar con la satisfacción. El generador es esa persona que cuando empieza a hacer algo y se enciende, de pronto empieza a entrar en una vorágine energética donde cuanto más hace eso que le enciende, más se revitaliza y más energía tiene para hacerlo. Y puede estar, son esas personas que de la nada pasan 6, 7 horas y no se dieron cuenta de que pasó el tiempo y estaban ahí metidos en lo que estaban haciendo. Pueden estar 8, 10, 12 horas trabajando cuando algo les enciende. Claro. Y que eso no les resulte un problema. De hecho, el generador tiene que usar toda su energía hasta que se agota para poder descansar bien. O sea, le conviene trabajar todas esas horas. Claro, exactamente. Lo que sucede también es que en la sociedad muchos de los generadores viven y actúan como otros tipos. O no se dedican a lo que les enciende, entonces eso los drena energéticamente. Claro. Y ahí arranca como para el Claro, otro lado. se arranca, o sea, se empiezan a apagar. Es como que el sacro es un centro que genera energía, pero cuando el sacro no hace algo que le enciende, la energía que genera se vuelve degenerativa. Entonces también les termina haciendo mal a la salud en una cuestión de esto, de hacer algo que no es lo que les genera satisfacción, que no es lo que disfrutan, que no es lo que les genera placer, gozo, plenitud. ¿Los manifestadores? Los manifestadores son el tipo que vino a iniciar. El manifestador es el único tipo que no depende directamente de otras personas. Son personas que vinieron a iniciar y a manifestar precisamente. Tienen una característica que lo que hace es que tengan mucha energía y tienen también la garganta definida, entonces pueden expresar toda esa energía que tienen, manifestar toda esa energía que tienen de forma directa. El manifestador es como la persona que vas en la selva y en un lugar como donde no hay camino, y el manifestador es el que va adelante abriendo el camino, claro. Actualmente, como en este momento de la humanidad, los manifestadores tienen un rol muy creativo. Son las personas que vinieron a crear, a traer cosas nuevas, a poner a prueba cosas nuevas, cosas que no se conocen, precisamente y a manifestar, ¿no? Como traer algo nuevo, algo que es desconocido, es algo que suele generar mucho rechazo en la sociedad. Los manifestadores son un tipo que tiende a generar rechazo y a incomodar mucho a las otras personas, porque también vinieron a impactar a otras personas. Eso estaba como justo pensando, que es una tarea difícil de encarar porque es una novedad. Entonces, totalmente, ante lo nuevo siempre hay como cierto ruido o incomodidad, ¿no? Como algo, una idea así disruptiva y que yo creo que los deben cuestionar mucho. Sí, bueno, cada tipo tiene un aura específica. En este caso, por ejemplo, volviendo a los generadores, el generador tiene un aura abierta y envolvente, que está disponible para entrar en contacto con su entorno y responder a los estímulos. El manifestador tiene un aura que es repelente. Entonces es un aura que también está como generando ese rechazo y que no está en tanto contacto con el entorno para poder protegerse de ese inicio. Claro. Al tener como ese aura protectora, tiene la capacidad de entrar con mayor facilidad al traer algo nuevo.
Y al generar esa resistencia, ese rechazo, los seres humanos no estamos acostumbrados a vivir continuamente cosas nuevas. Por el contrario, nuestra mente es como que tiende a buscar la comodidad, el confort y a adaptarse. Claro, tal cual. A lo Para poder... conocido. Claro, exactamente. Los manifestadores son personas que vinieron a traer continuamente algo desconocido. Entonces, ese proceso de adaptación es algo que no solo lleva tiempo, sino que tiende a generar esta incomodidad que también suelen generar los manifestadores en su proceso creativo, en su inicio. Claro. ¿Y el subtipo es la combinación de estos dos que ya nombraste? Exactamente. El subtipo generador manifestante es un generador con características de manifestador. Sin embargo, muchos tienden como a querer actuar más como un tipo o como el otro. Sí es cierto que la energía del generador es mucho más fuerte, entonces el generador manifestante se caracteriza por tener un centro motor conectado a la garganta y tener el sacro definido. Como tiene el sacro definido, tiene la capacidad de manifestar, pero no de la misma forma que el manifestador. Porque el manifestador es simplemente dejarse llevar por su proceso creativo e iniciar, y el generador manifestante necesita responder primero a un estímulo, que es la estrategia de los generadores. Los generadores vinieron a responder a la vida. Tampoco vinieron a avanzar en la vida de la forma en la que lo hacen los manifestadores, sino que vinieron a responder. Entonces, eso implica el esperar a que algo afuera, externo, te genere un estímulo, y ahí es donde tu sacro va a responder a ese estímulo y vas a conectar con esa satisfacción. El generador manifestante... Como que necesita ese paso para poder seguir su otra característica de manifestar. Claro, exactamente. Necesita primero... Una habilitación primero. Ese estímulo, claro. Esa respuesta sacral para decir, ok, quiero iniciar esto, quiero avanzar hacia esto. Perfecto. Que el manifestador no la tiene porque tiene un sacro sin definir. Claro. Y ahora vamos a los proyectores, que es los lo proyectores, lo que nos compete. Yo soy proyectora mental, perfil 4-6. Sí. Hace 4 días me hice la lectura con Rocco, que lo súper recomiendo, la verdad. Es una guía muy amorosa la que él da. Así que eso, las características de los proyectores. Los proyectores somos personas que no vinimos a hacer porque tampoco tenemos el sacro definido. El sacro es el único centro que define a los generadores. Los únicos que lo tienen definido son los generadores. Acá hablando de sacro, de centros y demás, cuando vos ves el gráfico hay distintas figuras, triángulos, cuadrados, Vamos a poner formas. Una imagen así, queda re. Cada una de esas formas son distintos centros. Hay 9 centros. Si esos centros están en color o están en blanco, habla de que están definidos o sin definir, entonces habla de cómo se presenta la energía. En este caso, los proyectores no tenemos el sacro definido, lo que quiere decir que no tenemos energía constante ni consistente. El lema del proyector es: no viniste a hacer, sino que viniste a ser. Nosotros no vinimos a tener energía constante como los generadores y estar continuamente haciendo, sino que vinimos a ser, a guiar. El ser implica, es como mostrar nuestra esencia, y a través del mostrar cuál es nuestra esencia, nosotros recibimos la invitación para poder guiar. El proyector tiene una aura que es enfocada y penetrante. El aura es como si fuera un triángulo así. En esa forma que tiene el aura del proyector, lo que le permite al proyector es entrar en profundidad en la otra persona, es ver las cosas con mayor profundidad. Vamos a hacer una pausita de agüita. Ya se me estaba resecando la garganta. Al ver las cosas con mayor profundidad, es capaz de ver cosas que otros no ven. Y es capaz también tiene esta capacidad el proyector de guiar a otros. Nosotros vinimos a guiar a otros, y a lo que vinimos los proyectores es a guiar, a ordenar y administrar la energía como del planeta, ¿no? O sea, ya por lo que vas contando, son como que se van complementando, como el manifestador que inicia, ¿no? Y se va armando como un caminito de esto que vos decías, que si todos responderíamos hacia nuestro tipo, un poco se complementa y es un engranaje, ¿no? Que exactamente, va sí. Uno no puede funcionar sin el otro. Claro. Yo, por ejemplo, no puedo iniciar de la misma forma en la que lo hace un manifestador. No puedo actuar, es una forma de moverse. Entonces,
por lo general, si yo vine a traer algo nuevo, yo tengo que esperar a que me inviten a compartir eso nuevo que yo traje. El generador necesita esperar a que responda un estímulo para conectar con la novedad. Cada uno tiene un tipo, entonces cada uno, por ejemplo, el manifestador vino a traer cosas nuevas, pero el manifestador no está preparado para sostenerlas. El manifestador, al no tener un sacro definido, no puede sostener la energía. De hecho, yo esta última semana estuve con varias lecturas a manifestadores y vi eso de que muchos están como tratando de sostener su energía y en realidad eso los lleva a la desalineación, porque ellos lo que tienen que aprender es a delegar y a sostenerse en los generadores, que son quienes vinieron a sostener. O sea, es muy importante nuestro entorno, Sí. ¿no? Con quienes estamos alrededor Sí, y cómo eso nos potencian y nos complementan de alguna manera a hacer lo exactamente. que queremos hacer, venimos a hacer. Exactamente. Entonces cada uno tiene esto, ¿no? Como un rol. El generador vino a conocerse a sí mismo. Sin embargo, para conocerse a sí mismo necesita alguien que lo ayude a orientarse y lo guíe. Ese es el rol que tenemos los proyectores, que al poder ver a otros en profundidad, en este caso a los generadores, que son la mayor parte de la población, porque el resto de tipos, ya sea hablando de porcentajes, los generadores son, entre generadores y generadores manifestantes, son cerca del 70% de la población. Los proyectores somos el 20, 21, más o menos, esto es aproximado. Los manifestadores el 9 y los reflectores el 1%. Ese es el que nos falta nombrar, los Sí. reflectores. Que el 1% es muy poco. Es muy poco. Es muy poco y es, o sea, aunque uno no lo crea, yo en este caso conozco un montón de reflectores. El reflector vino a reflejar la energía. Así como la palabra lo dice, es como si fuera un espejo. El reflector se caracteriza porque en su aura y en su diseño no tiene nada definido, no tiene definición, tiene todo totalmente en blanco. Y su aura es como un aura sampleadora, es como un aura repelente. Vos entrás en contacto con un reflector y es muy difícil, incluso siendo proyector, es muy difícil ver en profundidad al reflector, porque el reflector lo que está haciendo es reflejar la energía de su entorno. Entonces, hay que conocer en mucha profundidad a un reflector para saber quién es realmente, si no es la energía del entorno que está reflejando. Yo he visto a distintos reflectores en distintos entornos y es impresionante ver cómo cambian según con el tipo de personas que se rodean. Porque literalmente es como que no tienen una identidad propia, sino que son la identidad de su entorno. Aquí están los cafés. Cierto. Estás buscando trabajo. Gratamente puedo decir que no. Entonces, sobre los reflectores, esta característica que decís que no tienen nada definido, ¿los Sí. hace como más propensos al condicionamiento que decías antes? ¿O hay No. algún tipo que tenga más Sí. predisposición? ¿O? Los proyectores son el tipo con más predisposición como al condicionamiento, precisamente porque tienden a ser muy sensibles y muy vulnerables y no tienen el aura que tiene el reflector. El reflector, al tener como un aura repelente que refleja precisamente, que es como un espejo, es como que eso es difícil que termine condicionado porque en realidad está reflejando lo que está tratando de venir hacia sí mismo, ¿no? Entonces, es más difícil. Sí puede haber porque depende mucho del entorno, si el entorno es muy cerrado o... muy cerrado. Depende mucho del entorno en el que se críe, puede como absorber más condicionamiento y en este caso también o estar en un entorno que no lo potencia o que no se ve a través del reflejo que está mostrando, entonces tiende como a también drenarse energéticamente. ¿Querés contarnos un poco de la estrategia de cada tipo? La estrategia habla de la forma en la que venimos a movernos por el mundo. Bueno, de los generadores un poco ya te comenté que la estrategia del generador es esperar para responder. El generador necesita esperar a recibir un estímulo. El sacro es un centro que está continuamente a disposición para la energía del entorno y responde a los estímulos que van apareciendo. Ese estímulo puede encenderle o no encenderle. Precisamente eso es a lo que responde el sacro. La respuesta sacral se siente en la zona del sacro literalmente y muchas veces puede aparecer con sonidos o con movimientos. Puede ser
un movimiento hacia adelante, por ejemplo, un movimiento hacia atrás, un cruzarse, un cerrarse, o al contrario, o abrirse, o incluso muletillas. Algo que veo es en muchos generadores que tienen la garganta sin definir, por ejemplo, es que esto es mucho más intenso, porque responden con "ujú, Ah, mira. Al no estar la garganta definida, no tienen una energía consistente para expresarse, entonces el sacro responde como a través o más del cuerpo o Claro, esto de... como que toma un lenguaje más gestual. Sí. Después, bueno, el manifestador. La estrategia del manifestador es informar. El manifestador, para poder reducir la resistencia que hay en su entorno a la hora de iniciar algo nuevo, necesita informar. Y esto es esencial, muy esencial. Porque yo, de hecho, veo muchos manifestadores que entran en mucha resistencia o en mucho conflicto con su entorno, o su entorno no entiende qué es lo que están haciendo, y precisamente lo que sucede es que ellos no están informando. O el entorno no les está informando a ellos. Ayer me pasó con una amiga manifestadora a la que le di una lectura que tuvimos ahí un roce con el horario, porque yo por lo general te mando un calendario y vos agendás en el momento en el que te queda cómodo. Sí. Sin embargo, con ella, como era mi amiga, fue como, bueno, vamos a acordar un horario que Más nos quede, flexible, claro, claro. más flexible. Y yo no fui claro con el horario en el que pensé, le mandé en 1 hora nos conectamos, y yo estaba pensando en un horario como tipo 4 menos cuarto. Y le mandé 3 menos 20, le mandé el horario en 1 hora. Y ella pensó que eran 3:30, por ejemplo. Y estuvo como 20 minutos esperándome. Yo estaba siendo coherente con el horario que yo pensaba, pero yo no lo informé con claridad. Entonces ella entró como en esta resistencia. Por eso es esencial a los manifestadores que los mantengan informados y que ellos también informen continuamente de lo que están llevando a cabo, a las personas que hay en su entorno y que se pueden ver involucradas en ese inicio, en ese proceso creativo, en esa manifestación. Bueno, de los proyectores ya comentaste que es esperar la invitación. Que vos tuviste mi invitación hacia este podcast. Hacia este podcast hace un montón que Y quería fue bien- participar en bien un podcast aceptado. y acá estamos, sí. Yo venía pensando, qué lindo va a ser el día que me inviten a hablar en un podcast de lo que sea. Y acá estamos. Se hizo real, Se ¿no? dio. Como la espera llegó a una conclusión. Sí, el proyector vino a esperar a la invitación. Esperar no es quedarte así en el sillón de tu casa esperando y que las cosas sucedan, sino que por el contrario la espera implica un estar mostrándose. Si vos no te estás mostrando, yo no sé a qué te puedo invitar. Claro. Si yo no sé que tenés un espacio, que tenés un café, o en este caso, si vos no sabés que yo hago diseño humano, que yo acompaño procesos, vos no sabés a qué me podés invitar. Entonces, para eso es esencial que el proyector muestre y se muestre en su esencia para que otros sepan a qué lo pueden invitar. Y después de ese mostrarse implica el entrar en esta espera, que es esperar a que las invitaciones lleguen. También, así como te mostrás, puede que te lleguen invitaciones muy random o no invitaciones como quizá iguales hacia lo que vos estabas buscando, pero que también te interesan. Eso es muy loco. A medida que vos te empezás a alinear como proyector, empezás a recibir invitaciones que decís, wow, yo no me imaginaba que me iba a llegar una invitación de este tipo, pero ahí está la invitación. Yo no me imaginaba que en las 2 semanas que estoy acá en Buenos Aires me iban a invitar a hacer un podcast. Y acá estoy. Es como... y lo único que hice fue venir hasta acá a darte una lectura. Y de pronto como que todo se fue dando. Tal cual. Pero es clave, a mí me cambió mucho entender esto de mostrar, de poder salir al mundo, ¿no? Decir, che, esta es mi visión del mundo, esta es mi perspectiva. Que eso no es lo mismo que brindar opinión como personal. Muchas veces a los proyectores nos pasa que, como vemos tanto las cosas con tanta profundidad, terminamos diciéndole a otros como qué es lo que tienen que hacer, o desde el lugar desalineados como que terminamos tipo dando órdenes, o incluso esto, diciéndole a las personas, no, porque si vos hicieras esto en tus relaciones te iría mejor. Claro, como dando consejos ¿no? Que nadie te pidió. No es lo mismo que el hecho de mostrarte, el hecho de de salir al mundo y decir, yo veo esto de la vida, o esta es mi perspectiva, o estoy haciendo esto. Claro. Y que en caso contrario, cuando viene la persona realmente a pedir tu opinión o tu consejo, es distinto cómo lo sentís en el cuerpo. Es increíble. Ahí sí es como, sí, toma toda esta información. Es que precisamente esa invitación es la que nos recarga de energía para nosotros poder brindar nuestra guía. Nosotros nos pasa que
como no nos sentimos vistos, tratamos de recibir ese reconocimiento de manera forzosa, y ahí Sí. es donde entramos en desalineación, y ahí es donde chocamos con la vida. Claro. Cuando nosotros nos permitimos no solo el aprender a estar solos, aprender a estar con nuestra energía, dejar ser nuestra sensibilidad, sino de dejar de querer llamar la atención y empezar a mostrar cuál es nuestra esencia, ahí es donde empezamos a rodearnos de personas que van con nosotros, que se asemejan a nuestra energía. Para el proyector es muy clave el entorno y el círculo en el que se encuentra, y que ese círculo y ese entorno lo reconozca por lo que realmente es. Claro. Porque si el proyector no es reconocido, es un camino directo a la amargura. Hablando de amargura, cada tipo tiene algo que experimenta en alineación con su energía y en desalineación, que este es el caso de los proyectores. Los proyectores, cuando estamos desalineados, experimentamos amargura. Cuando nuestro entorno no nos reconoce por nuestra esencia, por lo que nosotros realmente queremos que nos reconozcan, es un camino directo a la amargura. Y también pasa esto de que no es simplemente recibir reconocimiento, porque nos pasa que si hay algo que no nos gusta a nosotros, por ejemplo, a vos te dijeron que estudies, si vos estudiaste una carrera que no iba con tu esencia, si a vos te reconocen porque sos muy buena en esa carrera, a vos te va a generar amargura. Porque Claro, no es algo que igualmente, disfrutás, no es aunque algo sea que... reconocimiento, Claro, no es hacia donde vos querés, no digamos. es algo que se asocie a quién sos realmente, a qué es lo que realmente disfrutás, te gusta o viniste a hacer a este mundo. Claro. Algo clave para el proyector, para poder guiar, es tener sistemas, es tener estructuras en las que uno pueda apoyarse para poder uno brindarle guía a otros. Que eso fue lo que me llevó a mí a estudiar diseño humano. Yo venía como con muchas ganas de querer mostrar, ¿no? Como de querer mostrarme, de querer compartirle cosas al mundo, de querer compartir mi visión. Yo había empezado con cuestiones de liberación emocional, de esto, de empezar a explorar nuestras emociones, empezar a ampliar nuestra conciencia, pero no sabía cómo acompañar a otro, cómo guiar a otro, o esto, ¿no? Como cómo poder entender el proceso de la otra persona. Y no me interesaba estudiar psicología ni nada como tradicional, porque siento que un poco también vine a romper con la norma. Y cuando me empezaron a hablar de diseño humano, me empezaron a hablar de que yo era proyector, de que yo venía a guiar y un montón de características así de cómo funciona mi energía, a mí me empezó a resonar mucho, y ahí fue donde decir, che, yo quiero estudiar esto. Yo también quiero apalancarme de esta herramienta, a su vez de otras que hoy estoy también empezando a estudiar y en las que me estoy empezando como a adquirir más conocimiento para poder guiar, para poder acompañar también estos procesos. Perfecto. Y nos quedó pendiente el de reflector, la estrategia. ¿Qué es así? No me la acuerdo. ¿Estrategia del reflector? El reflector tiene una estrategia lunar. Ah, Su estrategia es esperar un ciclo lunar, que viene a ser, en este caso, su estrategia es igual que su autoridad, porque el reflector es el único tipo guiado por la luna. El resto de tipos somos tipos solares. El reflector es un tipo lunar. Se mueve con base a los ciclos lunares. Su energía va cambiando y va mutando con base a el ciclo de la luna en el que se encuentra, el momento del ciclo de la luna en el que se encuentra también. Y esta es también su autoridad, que es la forma en la que vino a tomar decisiones. El reflector, para encontrar claridad sobre cuál es la decisión que vino a tomar, necesita esperar todo un ciclo lunar, o sea, son 28 días, o incluso hay veces que, dependiendo de qué tan grande sea la decisión, necesita esperar uno o más ciclos lunares, 2 ciclos lunares, para poder encontrar claridad de cuál es la decisión que tiene que tomar. Es un desafío. Tremendo, porque con los tiempos acelerados de hoy en día es como un poco también, es como, bueno, medio que se complementa de alguna manera como las estrategias, ¿no? Que tiene cada uno, porque yo creo que el reflector también debería comunicar esto, como, che, no puedo tomar esta decisión ahora, bancame, como eso, ¿no? Como plantear sus propios ritmos. Sí, cada tipo tiene una velocidad distinta. Los reflectores vinieron a ir bastante lento. Los proyectores también vinimos a ir muy lento. Después, bueno, los tipos más rápidos son el generador y el generador manifestante, que son como los que más cambian. El generador puro, que vendría a ser como el generador que no es manifestante, también es un tipo que vino a ir bastante lento porque vino a construir un camino a largo plazo. Entonces vino a construir
a través de eso que le genera satisfacción, como adquirir la maestría en el largo plazo. Esto que traes del tiempo es clave porque hoy en día vivimos en una sociedad muy acelerada y que busca constantemente que nosotros vayamos al ritmo que la sociedad plantea. Y en esta búsqueda de la sociedad de que vayamos a un ritmo, el diseño humano nos viene como una herramienta que nos ayuda a cuestionar y a entender cuál es nuestro propio ritmo. Claro. Porque Como si el no ritmo uno, interno de claro, uno. Sí. ¿cuál es el ritmo al que vos viniste a ir? ¿Con qué es con lo que te sentís cómoda o cómodo? Porque la sociedad te plantea que ya tenés, no sé, 20 y pico de años y vos ves en las redes sociales los pibes de 20 y pico de años que están ganando millones, que están haciendo un montón de cosas y decís, uy, estoy haciendo las Sí. cosas mal. O eso también, en 3 meses millonario. Claro. Como soluciones rápidas. Y uno puede tener certeza o puede saber que eso va a llegar a su vida, más no necesariamente con esa velocidad de tiempo. Exacto. Porque depende mucho del momento de tu vida en el que te encuentres y de qué es lo que estés buscando. Entonces, entender tu diseño, a mí me pasó de que fue clave cuando empezar a entender mi diseño en profundidad me ayudó mucho a dejar de compararme. Porque yo aparte he tenido la posibilidad de ver diseños de muchas personas, incluso muchas personas reconocidas socialmente, y entender, o sea, como empezar a asociar, ¿no? Ver cómo vive esa persona, por qué puede eso asociarse o no con su diseño humano. Y eso fue clave porque me ayudó a entender que, claro, yo me estaba comparando con una persona y en realidad era una persona que era totalmente distinta energéticamente a mí. Claro. Y entonces yo estaba tratando de actuar por condicionamiento, porque fue lo que se me impuso, o porque es lo que veo y es lo que uno enseguida desde el deseo, desde la mente quiere, como de manera rápida, ¿no? sin atravesar un proceso. Según el diseño humano, los seres humanos tenemos un proceso que es lo que lleva a nosotros como vaciarnos del condicionamiento que tenemos impuesto para empezar a vivir realmente a través de nuestra esencia, y es un proceso que lleva 7 años. Entonces, imagínate lo en contra que va de la sociedad que te plantea hoy en día, ¿no? Que te dice, no, hacete este curso y ya vas a estar ganando millones, o hacete este curso y ya vas a estar tomando las mejores decisiones de tu vida. No, pará. Este poder entender cuál es nuestra esencia nos ayuda a entender cómo movernos, o sea, por el mundo a nuestra forma. Que la forma de Cele no es la misma que la forma de Rocco, no es la misma que la forma de la persona que está mirando. Y eso es algo que también está muy bueno, porque hoy en día yo observo mucho las redes sociales y veo muchas personas diciendo, no, esta es la forma en la que tenés que tomar decisiones, esta es la forma en la que tenés que mover tu cuerpo, esta es la forma en la que tenés que regular el estrés, por ejemplo. Y eso puede servirle a la persona que lo está compartiendo. Pero a uno de forma genérica puede no servirle, porque eso que está compartiendo esa persona puede no estar asociado o vinculado con la esencia de nuestro diseño. Exacto. Entonces, desde ese lugar uno también puede estar tratando de forzarse a actuar de una manera en la que no es, a tomar decisiones de una forma en la que no está alineada tu propia forma de tomar decisiones. Porque el diseño humano lo que hace es calcular un mapa de tu energía. Entonces, es cómo vos viniste a tomar decisiones. Cómo vos podés sentirte cómodo con las decisiones que tomás, con la forma en la que entras o salís de las relaciones, con la forma en la que te moves por el mundo, cómo se comporta tu energía en cada área de tu vida, en el trabajo, en las emociones, en la salud, en la dirección de vida, en tu mente, en tus pensamientos. Y puedo seguir nombrando opciones. Pero está bueno esto que marcás, porque es como encontrarte con uno mismo, o sea, internamente escucharte a vos, conocerte, lo que nos cuesta conocernos a nosotros mismos, y ahí sí validar esa forma que uno ya tiene, que uno ya trae. Porque sí está eso, mucho de querer buscar afuera soluciones o recetas, ¿no? O el paso a paso de cómo llegar a, pero quizás es eso, discernir desde adentro de uno primero si va con vos o no, y tener como esa valentía o ese coraje también de bancártela, ¿no? Como Sí, de de apostar decir, por vos. sí, tal cual. Es como, esta no es mi forma, voy a encontrar la mía, voy a escucharme más y a conocerme más. Y eso es clave porque hoy en día es muy difícil, ¿no? Que
que realmente apostemos por nosotros mismos y nos queramos entender a nosotros mismos. Es como que estamos continuamente buscando las respuestas afuera de lo que nos va a transformar, de lo que nos va a trascender, de lo que nos va a mejorar la vida o a cambiar la vida, y en realidad eso no es así. O sea, las respuestas se encuentran en nuestra propia esencia, en nuestra propia forma de actuar en el mundo. Me gustaría ahora que nos cuentes un poco cómo la gente te puede encontrar, qué ofreces y cómo podés guiar, siendo proyector, a cualquier persona que quiera conocer su diseño humano. La gente, bueno, me puede encontrar a través de las redes, @Rocco de Gaetano, Acá en el gráfico. acá en el gráfico. Lo que ofrezco como buen proyector depende mucho de la invitación que me hagan. A rasgos generales doy lecturas y también hago diseño, acompañamientos personalizados dependiendo de qué es lo que quiera trabajar la persona. Esto todavía lo estoy haciendo de manera muy personalizada porque prefiero como ver en profundidad a la persona y ver qué es lo que necesita, si sus relaciones, su trabajo, como qué áreas de su vida, en qué áreas de su vida quiere profundizar, y de acuerdo a eso como realizamos un acompañamiento y diseñamos un acompañamiento para que no solo entienda la base de su diseño humano, que eso es lo que brindo en una lectura, sino que pueda también entender y tener ejercicios prácticos de cómo llevarlo a su vida. Porque muchas de las cosas mucho de lo que veo que suele pasar en una lectura es que la persona viene, toma una lectura, entiende un montón de cosas, profundizamos un montón, porque yo le brindo un montón de información como a rasgos generales, pero al ser 1 hora y media y ser una sola sesión, después queda en la persona el compromiso de si llevar eso o no a la práctica en su vida y en su día a día. Claro. Y el diseño humano, o sea, te puede servir un montón, te puede traer un montón de claridad, pero si vos no llevas a la práctica en tu día a día el seguir tu estrategia y tu autoridad, que es lo que marca la diferencia en la alineación que vas a tener, no sirve de nada, es información y nada más. Entonces, la idea del acompañamiento personalizado es que la persona pueda tener una estructura que la ayude a llevar el conocimiento a la práctica y empezar a vivir su diseño, literalmente. Y después yo estoy más que abierto siempre a cualquier invitación que me pueden hacer. El año pasado, por ejemplo, tengo unos amigos que tienen una empresa que me invitaron a como darles u orientarles cómo ellos como empresa, como equipo, podían relacionarse mejor y podían alinearse mejor, o qué roles podían tomar cada uno según sus características de diseño humano. Qué bueno eso, está Que es bueno algo como que para ya es muy interesante. ir implementándolo, ¿no? Sí. Ahí, sí, No, decime. pregúntame. No, que este es un ejemplo como bien concreto de cómo utilizarlo en la vida, ¿no? Cómo traerlo a la práctica, que puede ser esto de cómo formar equipos de trabajo. ¿Hay alguna otra así que nos puedas nombrar como bien concreta? Sí, en las relaciones, por ejemplo. Ok. Cómo se presenta la energía en la relación con otra persona. En los gráficos de diseño humano, nosotros tenemos una energía consistente, y la energía que no tenemos consistente la estamos amplificando de la energía que hay en nuestro entorno. Entonces, nuestra pareja puede potenciarnos o puede condicionarnos, dependiendo de cómo se presente la energía. Y dependiendo también de qué tanto conocimiento tengamos nosotros sobre la energía que no tenemos. Porque muchas veces es como que nos dejamos llevar y ahí es donde nos estamos condicionando a través de los otros, y un montón de veces somos conscientes de esa energía y sabemos poner límites y sabemos hasta dónde llegar o cómo actuar ante esa demanda energética que viene de afuera. Acá yo preparé un ping-pong como de preguntas rápidas, si nos puedes responder con cada tipo a qué responde más, y si querés profundizar también, obvio. Bueno, el tipo ideal para tener como socio. No hay un tipo ideal porque depende mucho de qué es lo que estés buscando. Claro, Depende qué si rol. quieras una persona que tenga un rol más creativo, si tengas una persona, si buscas, por ejemplo, un socio que necesite que administre, te conviene un proyector que sabe administrar muy bien, optimizar y guiar la energía, ¿no? Como hacer las cosas de manera más eficiente. Si necesitas un rol creativo, puede ser el manifestador, que es como una persona muy creativa que está continuamente trayendo cosas nuevas. Si necesitas un socio que esté todo el día trabajando, un generador que le encienda ese proyecto para
para poder estar sosteniendo la energía de manera constante. Claro. ¿Y el reflector? Y el reflector Quedó vendría a ahí ser... colgado. Sí, el reflector, estaba pensando en eso. El reflector vendría a ser más una persona que muestra la energía del grupo. El reflector, que esto antes no lo charlamos, es un tipo que vino a mostrar qué es lo que ya está obsoleto y necesita ser cambiado. Ujú. Entonces, refleja esa energía para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes. Entonces, en un equipo, el reflector es esta persona que está continuamente viendo, como reflejando la energía de ese entorno. Entonces, como que eso es, si hay un conflicto en ese entorno, el reflector lo va a mostrar y se va a poder transformar. El reflector es como el juez de tu negocio. Es la persona que vino a juzgar tu negocio y decir, che, esto está bien, esto no está tan bien, esto podría ser mejor. Claro, como que ve un panorama general también. Claro, como que refleja la energía, entonces muestra algo que quizás entre las personas que están ahí no se está viendo. Bueno, la mejor combinación para pareja, si es que hay alguna. Combinación es tipo con tipo. Tipo con tipo, claro. Sí, y depende en realidad, porque tipo con tipo puede ser, por ejemplo, en el caso de los manifestadores hacen buena combinación, el proyector y el generador hacen muy buena combinación. Cada tipo tiene sus cosas, cada combinación puede tener sus beneficios y sus dificultades. Claro. Depende mucho y se puede profundizar ahí un montón. No solo tiene que ver con el tipo, sino también mucho con los centros que tienen definidos, con los canales que tienen definidos y con cómo se crea el gráfico en conjunto. Porque en una pareja vos tenés tu gráfico, yo tengo mi gráfico y cuando entramos en relación se crea un gráfico de ambos. Entonces ese gráfico habla de cuál es la energía de la pareja. Claro, como que depende ya la Sí. carta de cada uno, cómo se combina. En diseño humano no hay ni mejor ni peor. No hay Sí. nada que esté bien ni hay nada que esté mal. Simplemente son distintas formas en las que la energía se presenta. Bien. El tipo más energético El generador manifestante. es El que más tiene- energía tiene es el generador manifestante, porque los tipos se conocen como tipos energéticos tanto al generador como al manifestador. El generador porque tiene el sacro definido, que es un centro motor, entonces tiene energía consistente y constante. Y el manifestador porque tiene un centro motor conectado a la garganta, lo que le da la posibilidad de manifestar la energía. El generador manifestante es la combinación de ambos, tiene mucha energía. Más cuando hace algo que lo enciende es energía, de sobra energía. Claro. Yo tengo muchos generadores manifestantes en mi entorno, salí mucho tiempo también con una generadora manifestante y vos ves la cantidad de energía y yo como proyector era como, wow, te admiro, no sé cómo haces para Sí. estar, o sea, para manejar esos niveles que decís. A mí me pasa con mis hermanos, que es como, no les puedo seguir el ritmo. No les podés seguir el Sí, ritmo de sí, ninguna sí. manera. Son todos Sí, así sí, sí. y ahora cuando yo hice la carta de toda mi familia ahí lo comprendí. Dije, yo estoy Sí. proyectora, a mí dame la siestita. Una siestita, ir lento y despacio, tener tus momentos, tus rituales. Hay generadores así. Hay un video muy bueno de los peques, no sé si viste la serie de los peques. Sí. Que hay uno que está tipo re loco, para mí es la definición del generador manifestante. Lo podemos anclar acá para que lo vean porque es Bien. muy divertido. El tipo que más necesita tiempo solo, a solas. El reflector y el proyector también mucho. El reflector es esencial que tenga tiempo a solas para poder... El reflector tiene un desafío muy grande que es conocerse a sí mismo. Entonces, al tener este desafío, como está continuamente reflejando la energía, tiene un desafío mucho más grande en profundizar en sí mismo. Está bueno que tenga mucho tiempo a solas para poder entender y conocer más su energía y no la energía que está continuamente reflejando del entorno. Y el proyector también. Para el proyector también es clave porque también como tiene una aura enfocada y penetrante y está viendo a otros en profundidad, también le es un desafío conocerse a sí mismo. De hecho, los proyectores vinieron a conocerse a sí mismos a través de otras personas. Entonces, le resulta un desafío conocerse a sí mismo y es algo que puede hacer también estando en soledad, ¿no? Como que necesita, al ser los tipos no energéticos, necesitan vaciarse energéticamente y para eso es clave estar solo. El tipo que más sufre si no está alineado.
Y es uno de los tipos que más condicionamiento tiende a recibir es el proyector. Porque los proyectores, al no tener, por ejemplo, el aura que tiene el manifestador, que es un aura como repelente, como que rechaza el entorno, o en este caso, por ejemplo, no tener el aura que tampoco tiene, que también tiene el reflector, que es una aura que está reflejando, es mucho más sensible al condicionamiento. Y el sacro sin definir, que estos tres tipos tienen el sacro sin definir, es un centro que lo tiene definido la mayor parte de la población. Entonces, el sacro sin definir recibe mucho condicionamiento a actuar como un sacro definido. Entonces, los proyectores, la mayor parte de los proyectores vive desalineados, tratando de actuar como generadores, tratando de sostener continuamente la energía. El proyector, por ejemplo, es raro que un proyector no tiene energía para estar trabajando 8 horas seguidas. Vos ves, y la mayor parte de los proyectores a los que yo les he calculado carta, a los que les he dado lectura, tratan y viven como generadores, tratando de tener un trabajo donde pueden tener energía consistente, donde pueden estar todo el día trabajando o constantemente haciendo. Como que uno inconscientemente, a ver, la sociedad está diseñada por y para generadores. Son los generadores los que construyeron la sociedad, porque son los constructores del mundo y son los que tienen energía consistente, y no, como el diseño humano no era algo que se conocía, no fue algo que se utilizó, que tampoco creo que estaba el interés de utilizarse esto para que la sociedad esté alineada. Entonces, lo tradicional es que la jornada laboral dure 8 horas. Y vos te tenés que adaptar a eso. No se puede adaptar a eso a vos. Por eso es esencial que al entender nuestro diseño humano tratemos de adaptar la vida a nuestra energía, no nosotros a la vida. Porque la vida está creada con base a este condicionamiento. Entonces, para el proyector es uno de los tipos que más sufre el condicionamiento, porque se termina, o sea, en este continuo querer hacer, que muchas veces incluso este hacer es para demostrar y para tratar de recibir reconocimiento del entorno. Es como que pega la vuelta, ¿no? Se termina desalineando y se termina quemando. Somos los tipos que más burnout pueden llegar a tener. Claro. Sobre todo por esto, ¿no? Porque como tenemos muy poca energía y tenemos como este condicionamiento de tener que estar haciendo continuamente, y llega un punto en el que ya hacemos y no vemos, y no nos vemos a nosotros mismos, no estamos diseñados para vernos a nosotros mismos, entonces nos terminamos quemando. Sí, lo digo por experiencia propia. Claro. Bueno, y sí, creo que también va de la mano también de esa validación que buscamos afuera, ¿no? Como el dar y el estar haciendo constantemente. Vos en mi lectura me dijiste que los proyectores son los migajeros, por definición. Justo te iba a decir, un tip clave para el manifestador, para el proyector, es aprender a no recibir migajas. Claro. Como migajas, no. Aprender a reconectar y a saber qué es lo que mereces y a valorarte, y cuando lo empezás a hacer, el resto, o sea, dejas de aceptar esas migajas que la vida te está continuamente presentando. Bien. ¿Tenés alguno más, algún tip para otros tipos? Bueno, no sé si puede ser un tip para el generador. Algo clave es que se vacíe de todos esos estímulos y de todas esas cosas que hay en su vida que lo drenan, que no te conectan con la satisfacción. Y es muy fácil para el generador hacer esto, es conectar con el estímulo, con, no sé, por ejemplo, ver tu trabajo. Si tu trabajo no te enciende, no te mueve, no te da energía, no te genera esa satisfacción, bueno, replantéatelo. No te digo que dejes tu trabajo de un día para el otro, sino que empieces a observar el camino de encontrar, al vos vaciarte de la mayor cantidad de estímulos posibles que te drenan, que no te potencian, que no te dan esta energía y esta satisfacción, es donde abrís lugar a la espera y a que tu sacro vaya respondiendo a los estímulos que sí le encienden. Entonces es ahí donde vos podés empezar como generador a alinear tu vida, ¿no? Como decir, ok, esto me enciende, bueno, lo voy a hacer más. De pronto, no sé, estabas caminando por la calle, viste un cartel de clases de cerámica y me enciende, voy a probar clases de cerámica. Che, me encanta, bueno, lo voy a empezar a hacer. Voy a estudiar cerámica, voy a empezar a dar talleres de cerámica. Y así es como que el generador, a través de ese estímulo y de esa satisfacción, es donde empieza a construir lo que le enciende. Estoy pensando para el manifestador.
Mm. Sí, algo clave para que tiene que aprender el manifestador es a dejar de querer sostener. Porque muchas veces los manifestadores también quieren actuar como generadores y Ah, quieren estar sosteniendo la energía y construyen algo, inician algo y de pronto ya se quieren quedar ahí sosteniéndolo y no, sí, y no en el proceso de tener que vaciarse para iniciar algo nuevo, porque el manifestador está continuamente en un ciclo creativo donde inicia, lleva eso a su máxima expresión, necesita vaciarse, recargarse energéticamente para volver a iniciar volver. algo. Entonces, el poder delegar cuando ya no tienen la energía para poder seguir en esa manifestación, o sea, en ese ya que pasa a ser un sostén, Ujú. como y poder volver a su, o sea, delegar eso y poder volver a su centro energético, ¿no? Para no tampoco drenarse. Y para el reflector es difícil. El reflector es un tipo muy complejo porque al ser, al haber muy pocas personas, o sea, ser el tipo con menor cantidad de población en el mundo, es raro encontrar reflectores que experimenten diseño humano. A modo de cierre, ¿qué te gustaría compartir? Algo que decía Ra, la persona que canalizó el sistema de diseño humano, que es algo clave, él lo que compartía al final de su carrera es que en el fondo se había arrepentido de ampliar tanto el sistema de diseño humano porque decía que solo basta conseguir estrategia y autoridad. La estrategia y la autoridad son la clave para que nosotros encontremos y nos alineemos con nuestro diseño humano. Vos, por lo general, cuando vos vas a calcular la carta, Mm. la mayor parte de las calculadoras te tiran un montón de información ahí como de tu diseño, te pueden hablar sobre tus variables, sobre tus puertas, tus canales, tu cruz de encarnación, por ejemplo. Y la gente se queda mucho en toda esta información y se pone a ver con qué tiene que ver cada cosa. No quiero matar la curiosidad, pero sí recalcar la importancia de seguir nuestra estrategia y nuestra autoridad, que es la base. Porque, por ejemplo, tu cruz de encarnación habla sobre tu propósito de vida, pero a vos no te sirve de nada entender tu propósito de vida y tratar de forzar tu propósito de vida, porque es algo que cuando vos vivas alineada con tu estrategia y tu autoridad, se va a dar de forma natural. Claro, Un día no te vas a dar cuenta y después de estar siguiendo durante mucho tiempo, durante el vaciarte del condicionamiento, a través de seguir tu estrategia y tu autoridad, que es tu forma de moverte por el mundo y tu forma de tomar decisiones, tu vida se va a ir alineando de cierto modo a tal punto en el que va a llegar un momento en el que estés viviendo tu propósito, sin querer vivir tu propósito. Y eso es esencial porque mucha gente se pierde en el diseño humano y a mí me han llegado muchas personas, ¿no? Personas que me preguntan sobre la cruz de encarnación y que ni siquiera experimentan con su estrategia y su autoridad consistentemente. Entonces es, sí, que es como el inicio, de a claro, partir de ahí el camino arranca con eso, conociendo eso. cuando ya llevas un tiempo explorando tu estrategia, tu autoridad, ya entendés bastante de diseño humano, te puedo entender que quieras seguir profundizando y quieras entender tu cruz de encarnación, tener más Sí, información al respecto o cuestiones así. Pero al principio es algo que te ocupa más información en la mente de lo que te puede ayudar a cambiar tu vida. claro, Y acá es clave porque el diseño humano es un sistema que es muy fácil de llevar a la práctica. A mí lo que me gustó del diseño humano lo que me movió a querer estudiarlo es precisamente esta facilidad con la que uno puede llevarlo a la práctica y empezar a experimentarlo y empezar a generar transformación en tu vida. sí, en Es tu propia seguir tu estrategia y tu experiencia. autoridad, es entender, aunque yo vine a moverme por el mundo esperando la invitación, que es mi caso, y para eso tengo que mostrarme, bueno, voy a empezar a mostrarme. ¿Qué quiero mostrar? Bueno, ¿qué me mueve? ¿Qué cosas de la vida me motivan o me... Eso también se puede entender con base a tus centros. ¿Cuál es mi perspectiva de la vida? Y Claro, quiero compartir esta perspectiva de la vida. Y te empiezan a llegar invitaciones. y que Y con base a cada... esas invitaciones que llegan, Mm. uno las pasa a través de su autoridad, que es su forma de encontrar claridad, y sabe dónde decir que sí y dónde decir que no. Y ahí es donde todas las piezas como del rompecabezas se empiezan a ordenar para que vos vayas en el camino de vida que viniste a tomar. Claro. Y que quizás al encontrarte con tu carta y ver toda esta información es un despliegue, eh, buscar la cruz de, ¿cómo se llama? Cruz de encarnación. Claro, cruz de encarnación como un dato así aislado, quizás tampoco te sirve, ¿no? Porque No, está en relación con todo lo demás. claro, sí, está en relación con todo lo demás y es precisamente esto, es como que la mayor parte de la gente que busca su cruz de encarnación no entiende. No Ujú. entiende el concepto de su cruz de encarnación. Porque no Mm. es como algo decir, es tu propósito, pero no es como decir, ah, ok, yo
esta es mi forma de vivir el propósito. Este es tu propósito. Pero no lo vas a entender porque la forma de vivir tu propósito es a través de tu estrategia y tu autoridad. Es a través de entender tu tipo áurico, seguir tu estrategia y seguir tu autoridad. Y ahí, en algún momento, no te vas a dar cuenta, vas a estar viviendo tu propósito y ahí es cuando vas a conectar con la cruz de encarnación y vas a entender el propósito, porque ya lo vas a estar viviendo, ya lo vas a estar experimentando. No es algo que se fuerza el llevar a cabo. Sí, o sea, es clave no quedarnos en la teoría. Una vez que Sí, tenemos nuestra es clave. información, Es clave. pasarlo a la práctica, llevarlo a la vida, a tu propia rutina, ¿no? También es como ir sumando eso y poder acomodándote y siendo más vos también. Sí, y el acomodándote como un ordenando tu vida. Exacto, claro. Entendiendo, ¿no? Entendiendo cómo funciona la energía en cada área de tu vida, cómo relacionarte, cómo hacer las cosas y no solo entendiendo, sino probando y experimentando, que es a lo que invita el diseño humano. El diseño humano tampoco es un sistema que te diga esto es así, lo tenés que seguir a rajatabla. No, pará, a ver, yo soy proyector, yo vine a esperar a la invitación. A ver qué pasa si no espero la invitación. ¿Qué pasa si yo trato de actuar como un manifestador? Es donde probás, donde lo llevas a la práctica y te das cuenta de que chocas con la vida, de que hay una resistencia tremenda, de que las cosas no fluyen. A ver qué pasa si yo me permito relajarme, me permito fluir, me permito mostrarme para esperar a que las invitaciones lleguen. De pronto estás acá, como yo hoy en un podcast, que Claro. lo que menos esperaba era estar acá y con el sueño de que hace meses que quiero que me inviten a un podcast. Bien. Yo esperé, seguí mi estrategia, seguí mi autoridad y un día eso terminó llegando. Pero no con la búsqueda o el querer forzarlo. Hace 3 años pensé en hacer un podcast y no lo hice porque no estaba esa invitación y yo no sentía esa energía disponible para llevarlo a cabo. Claro. Y hoy ya se creó. Entonces, esto también es tener en cuenta, por ejemplo, que seamos proyectores no quiere decir que no podamos manifestar. Simplemente la forma en la que lo venimos a hacer es distinta. El hecho de que yo esté hoy acá es una manifestación mía, pero yo no lo hice como un manifestador que es yendo hacia eso. Lo hice esperando y mostrando mi esencia y esperando a que eso llegue. Claro. A mí en mi caso me pasó con Cosmo, con la creación de este espacio. Ya hace tiempo también lo tenía en la mente, lo tenía ahí dando vueltas, dando vueltas. Es más, vi otros espacios en alquiler, vi otros lugares y no se daba, no se daba, no se daba. Y fue como dándose todo. O sea, es como que también llegó esta oportunidad a través de una persona conocida, entonces como que fue así y se fue dando y se nota como fluye también cuando uno prepara desde ese lado las cosas. Y es que ese es el punto, en lo que nos enseñan, no nos enseñan a que podemos vivir una vida fluida, alineada, en abundancia, viviendo a través de nuestra esencia, donde nos sintamos cómodos. Es como que todo lo que nos enseña la sociedad es seguir en continuamente, no como esfuerzo, tenés que sacrificarte, tenés que ir por lo que querés, como continua resistencia, continuo entrar en conflicto. Entender tu diseño humano te ayuda a entender precisamente cómo puedes entrar en este fluir y cómo puedes vivir tu vida a tu manera, que es lo que nadie te enseña, porque lo que te enseña la sociedad es cómo vivir la manera según la sociedad. Lo que dicen tus padres es cómo vivir la vida según ellos. Lo que te aconsejan tus amigos es la vida según tus amigos. O lo que ves en el coach de turno en las redes sociales es lo que a esa persona le sirve. Pero si esa persona no está teniendo en cuenta aspectos más profundos de tu esencia, de tu identidad, de quién sos realmente, en el fondo yo te podría decir que no sé si te estás ayudando realmente. Porque vos tenés tu forma de hacer las cosas, tenés tu forma de moverte por el mundo, de tomar decisiones, de trabajar, si estás preparada para trabajar o no bajo presión, si tenés energía constante o no, si sos una persona, por ejemplo, con una dirección más fija en la vida o no, con más energía para comunicarte o no. Claro. Y eso es lo que tiene en cuenta y es lo que a mí más me maravilla del diseño humano, que es totalmente tu esencia, tu forma de hacer las cosas. Vos podés encontrar tu forma en la que te sientas cómodo comiendo, tu forma en la que te sientas cómodo haciendo lo que sea que quieras hacer. Y que me ha pasado de analizar diseños, de ver diseños de personas que tampoco no estudiaron diseño humano, no se dedicaron al diseño humano, que sin embargo se dedicaron a conocerse a sí mismos y a buscar su esencia
y llegaron a vivir su diseño humano. Y hoy yo lo veo y veo la persona y veo cómo vive y veo su diseño humano y actúa en coherencia con su diseño humano. El diseño humano puedes utilizarlo o no, de lo que te sirve el utilizarlo es que es un mapa que te resuelve la vida mucho más fácil. Claro. Te ahorra años de estar experimentando con la vida. Sí. Te invita también a experimentar, pero desde un lugar de mayor claridad mental y de mayor conocimiento, ¿no? Como de vos mismo. Claro, y esto que nombrás es como el ejemplo de que por más de que no lo conozcas, no conozcas tu diseño y el estilo de vida, todo lo que vos te propones va alineado sin conocer tu carta, es como que ahí salta la esencia, o sea, es como que la base de todo. Sí. Así es. Bueno, Rocco, un gustazo tenerte acá. La Gracias. verdad, súper contenta de que hayas aceptado la invitación de esta proyectora. Sí. Y quedan un millón de cosas por hablar. Me encantaría. Podríamos hacer 4 podcasts, Otros, 4 episodios sí. más. Sí, da para muchos Sí. episodios. Así que bienvenido para las veces que quieras, cuando estés por acá. Buenísimo. Agendamos y hacemos otro episodio. Otro tema. Otro más. Así como te hablo de diseño humano, te puedo hablar de liberación emocional. Eso podemos me quedó hablar acá. Sí, muy llamativo. de relaciones conscientes, de un montón de cosas. Sí, a mí me encanta también, así que ya se irán dando otros momentos para compartir. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por venir. A vos por invitarme. Y por compartirnos todo este conocimiento. Qué bueno, me alegra un montón porque realmente a mí es algo que me transformó un montón, me cambió la forma de vivir la vida y de entrar en contacto con la vida y de sentir la vida y de experimentarla. Y me alegra un montón también que cada vez más haya personas abiertas a querer experimentar y querer entender más sobre sí mismos y querer más conocerse a sí mismos, porque es algo que a todos nos compete. O sea, en el fondo todos sabemos que no estamos en esta vida para simplemente vivirla, trabajar, tener hijos, formar una familia, comprar una casa y ya. Hay algo más que se está moviendo y esta puede ser una puerta a empezar a entrar en esa profundidad sobre lo que se está moviendo en la vida. Perfecto. Bueno, Gracias. muchas gracias.